¿Puede ser que hasta la tráquea es estratificado o cilíndrico? O sea, no. Es cilíndrico, sí, pero no es estratificado concretamente. ¿Algún otro? ¿Estratificado queratinizado? No, lo que ¿Pseudoestratificado? Pseudoestratificado es otra cosa. El queratinizado es el que tiene en piel generalmente. ¿Es ciliado, puede ser? Sí, es ciliado. Es cilíndrico, es ciliado, es pseudoestratificado. O sea, cuando si alguien les pregunta cuál es el epitelio respiratorio o qué epitelio encontramos en la mucosa respiratoria, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿No? Ese sería. El nombre pseudoestratificado significa falsa estratificación. Pseudo es falso, estratificado, o sea que no es un epitelio estratificado concretamente, aparenta ser estratificado, pero no es un estratificado. A ustedes les habrán hablado el año pasado de los diferentes tipos de epitelio, ¿no? El simple, el estratificado y el pseudoestratificado. ¿O no les hablaron de eso? Sí. ¿No? El pseudoestratificado eran aquellas células que todas tocaban la membrana basal, pero no todas llegaban a la superficie. Y los núcleos los tenían a diferente altura, que eso le daba esa imagen de estratificación, de una falsa estratificación. ¿No? Bueno, entonces decíamos que comienza en las fosas nasales o en las cavidades nasales, el sistema respiratorio. Vamos a meter aire y ese aire tiene que tener ciertas características. No es cualquier tipo de... A ver, ¿qué características tiene que tener un aire para llegar hasta el alvéolo? ¿Alguno sabe? ¿Qué tipo de flujo sería, profesor? No, ¿qué características el aire que ingresa o que llega hasta los alvéolos tiene que tener? No es como sea. Por ejemplo, yo os pongo, la cavidad oral, la boca, ¿participa en la respiración? ¿Qué dicen? ¿La boca participa en la respiración? ¿En lo que es el sistema respiratorio? ¿Qué dicen? ¿Alguno de ustedes respira por la boca? Sí, para mí sí. Sí, decís vos que sí. ¿El resto? Sí, profe, pero no está adaptado. O sea, no tiene las características que tiene, por ejemplo, la cavidad nasal. ¿Qué características tiene la cavidad nasal? A ver, decímelo. Que tiene pelitos que aumentan y calientan el aire también. Y eliminan partículas. Y la mucosa también. O sea, está bien. Ahora vamos a aclarar bien para que quede mejor el concepto de esto, ¿sí? Entonces, la boca en algunas situaciones es complementaria en el sistema respiratorio, no es propiamente del sistema respiratorio, ¿sí? Es más de la deglución, de la masticación, de todo eso. Participa cuando estamos congestionados, tenemos las fosas nasales obstruidas o tapadas, nosotros metemos aire por la cavidad oral. ¿Es así? ¿No? Sí, pero... O sea, no me acuerdo. Es como decía, no está preparada para cumplir la función que cumplen las fosas nasales. Bueno, cuando yo pregunté qué características tiene que tener el aire, bueno, se basa en eso. Tiene que ser limpio, húmedo y caliente, ¿no? Esas tres características las adquieren las fosas nasales. No las puede adquirir en la cavidad oral o en la boca. ¿Cómo los adquiere? Hablaron ustedes de los pelitos, ¿no? Ahí vamos a empezar con la porción conductora. Acá tienen las fosas nasales, ¿no? Estas son las narinas, donde tenemos acá unos pelitos a la entrada, que normalmente nosotros los cortamos desde el punto de vista estético, porque no nos gusta que se vean los pelos en la nariz, entonces los cortamos.
que sería una barrera natural de la inmunidad, esos pelitos, ¿no? ¿Para qué sirven estos pelitos? Sirven de filtro, o sea, no dejan entrar partículas, cualquier partícula hacia las fosas nasales, cuando respiramos por las fosas nasales, ¿sí? De alguna manera protege las partículas más grandes, los atrapa, no deja que ingresen. Bueno, lo otro, estamos viendo cómo se limpia el aire, porque dijimos que tiene que estar limpio. Una de las barreras naturales son los pelos, esto que tenemos en las narices. Otra es el moco que vamos a tener en las fosas nasales. El moco va a atrapar las partículas, ya sea gérmenes o partículas extrañas que ingresen, quedan adheridas al moco y después las cilias, ahora vamos a ir explicando mejor, las cilias del epitelio lo van a ir arrastrando hacia la parte externa para eliminar esas partículas extrañas que fueron atrapadas por el moco. De esa manera se limpia el aire que ingresa en las fosas nasales. La otra característica que tiene que tener, dijimos, tiene que ser húmedo. El moco que tenemos en las fosas nasales, ya sea en los cornetes, todo esto, humidifica el aire, lo humedece el aire. ¿Sí? Otra característica es que el aire tiene que estar caliente. Bueno, a este nivel, en las fosas nasales tenemos los cornetes. No sé si los conocen ustedes, a los cornetes. ¿O los han escuchado nombrar? Sí. Son tres, superior, medio e inferior, estos tres cornetes, ¿no? Están revestidos por la misma mucosa de la respiratoria. Todo esto es la misma mucosa, por epitelio pseudoestratificado. Bueno, en esta parte, principalmente entre los cornetes, la mucosa está más irrigada, hay más vasos sanguíneos, ¿sí? Y eso hace que el aire se caliente. Acuérdense que la temperatura de la sangre es mayor. Entonces, al estar más vascularizado, esa zona va a ser más caliente y de esa manera aumenta la temperatura del aire. ¿Por qué es importante que el aire tenga estas características? Porque si yo meto aire frío, que me va a llegar a los alveolos, a los bronquios, sin llegar a los alveolos, me llega a los bronquios o bronquiolos, me produce una reactividad. En los pacientes asmáticos o los que son alérgicos, me va a producir un broncoespasmo, provocándome tos o dificultad respiratoria. ¿Sí? Lo otro es lo mismo en los alérgicos o asmáticos, si yo, o es un paciente inmunocomprometido, si no filtro el aire de todos los gérmenes o todo lo que ingresan, me produce infecciones respiratorias, me predispone a las infecciones respiratorias, ¿no? El aire seco sucede lo mismo. Cuando yo meto aire seco, uno siente, percibe el aire seco, empezamos a toser automáticamente. Nosotros cuando respiramos por la boca metemos aire seco y frío. Muchas veces por eso tenemos la tos, ¿no? Y estornudamos. Otra forma de protegernos de una barrera natural de expulsar las partículas es con el estornudo, ¿no? Todo lo que irrita nos va a producir tos o estornudo. Entonces, por eso es importante que el aire tenga esas características. Y la que nos va a dar eso es a nivel de las fosas nasales, ¿sí? No a nivel de la cavidad oral o de la boca. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Entonces, ¿qué características tienen las fosas nasales? Las fosas nasales, la nariz en sí, vamos a ver que por fuera está cubierto por piel. La piel tiene un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene? La piel. Acá tienen, miren, epitelio plano estratificado queratinizado. Es lo que vemos en la piel. Todo lo que es por fuera de la nariz que está cubierto por piel, vamos a encontrar un epitelio plano estratificado queratinizado. Las vibrisas son los pelitos que tenemos acá. Por debajo de la piel vamos a encontrar algo de tejido subcutáneo, algo de grasa, pero mínimo, muy poquito. Y después aparece en la parte anterior, esto que están, si me siguen el pulsor, vamos a encontrar cartílago. Vamos a encontrar un tabique cartilaginoso también, que divide a las fosas nasales en dos. Más en la parte superior y el techo, parte del hueso frontal, están los huesos propios de la nariz. O sea, vamos a tener piel, tejido adiposo,
cartílago, hueso, y por dentro va a estar cubierto por la mucosa respiratoria, por esa mucosa que tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Estamos? Ya tenemos, nosotros hoy no vamos a tocar una parte de esta mucosa de las fosas nasales que es a nivel del techo sobre el cornete superior, que se lo conoce como mucosa olfatoria, que sería esta. Esto que está en celeste es la mucosa olfatoria. Eso lo vamos a ver cuando veamos el olfato. Hoy no. ¿Sí? Bueno, ya sabemos cómo está formado las fosas nasales. Nos falta algo más de las fosas nasales. Estos cornetes, a nivel de estos cornetes desembocan estas cavidades que estamos viendo a nivel del hueso frontal, del esfenoidal, del etmoidal y de los maxilares. ¿Saben cómo se llaman estas cavidades? Estos espacios. Esto que estoy en el pulsor. ¿Lo ven? Los senos paranasales. ¿Los han escuchado nombrar a los senos paranasales? Sí. Una complicación que nos traen los senos paranasales cuando se obstruyen por una inflamación, lo que sea, principalmente cuando estamos resfriados, esa mucosa se inflama. Nos produce lo que es sinusitis, ¿no? Los senos paranasales. ¿Ah? Los senos paranasales participan en lo que es el sistema respiratorio. ¿Cómo? Estos senos paranasales se comunican con los cornetes. A este nivel desembocan todos los senos paranasales. Van a estar cubiertos por la misma mucosa de la vía respiratoria. Una mucosa con epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Secretan bastante moco. Acuérdense que hay células calciformes. En lo que participan también es en el calentamiento del aire, de estas cavidades, en la humidificación y el calentamiento del aire. ¿Ah? Bueno, ya sabemos ahí todo lo que es las fosas nasales. Salimos de las fosas nasales, entramos en la orofaringe o nasofaringe, en la parte posterior. ¿Estamos? La faringe, ¿qué función cumple? ¿Alguien me puede decir? La faringe. Profe, permite el paso del aire, así como también de los alimentos. O sea que comunica la cavidad nasal y la bucal también. Está bien. O sea, vamos a ver que hay dos funciones. O la nasofaringe o faringe, vamos a ver que cumple dos funciones, como vos dijiste. Uno en la respiración y otro en la deglución. Sí. ¿No? Sí, porque hay una estructura que se llama, que es la que va a determinar cuándo respiramos, cuándo deglutimos. ¿Cómo se llama esa estructura a este nivel? Que funciona como una válvula. la epiglotis. La epiglotis. ¿No? La epiglotis se cierra cuando vamos a deglutir, se abre cuando vamos a respirar. ¿Sí? Se abre como una válvula. Bueno, como a este nivel hay dos funciones, una respiratoria y una deglutoria, la epiglotis es la que va a estar expuesto principalmente a estas dos funciones. Entonces, la epiglotis, a su vez, cuando pasa el bolo alimenticio por sobre la epiglotis, lo va a producir un roce o fricción, lo va a exponer a un traumatismo de alguna manera, y si el bolo alimenticio tiene una temperatura muy alta o muy fría también, lo expone a excitación a esa mucosa del epiglotis, ¿no? Entonces esa estructura tiene que tener otro tipo de epitelio, no puede tener el mismo epitelio como la de la vía respiratoria, necesita de un epitelio más resistente para poder resistir a esta exposición del bolo alimenticio o de la fricción o del intercambio entre el aire y el bolo alimenticio. Entonces, este epiglotis tiene otro tipo de epitelio, no tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Alguien sabe qué tipo de epitelio tiene?
¿Es escamoso, pseudoestratificado? Sí, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Es más resistente que el pseudoestratificado, es más resistente a estos cambios de temperatura y al roce o a la fricción ese epitelio. Por eso la epiglotis tiene otro tipo de epitelio. Y así vamos a ir viendo a lo largo de la vía respiratoria cuando algunas estructuras en el tracto respiratorio cumplen, aparte de la respiración, otra función, se modifica el epitelio. ¿Sí? Ahora les vamos a ir viendo algunas otras estructuras. Bueno, en la imagen que estamos teniendo acá, estamos viendo un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Si ustedes se fijan, parece haber varias capas. Yo lo digo bien claro, parece haber. Vemos núcleos a diferentes alturas, ¿no? La parte basal, en la parte media y en la parte más apical. Después vemos que son células cilíndricas y tienen cilias en la superficie. Acá tenemos un leucocito neutrófilo que está siendo arrastrado por las cilias. ¿Ven? Por debajo de este epitelio hay una membrana basal y después por debajo de eso la lámina propia, que es en la lámina propia que vamos a encontrar vasos sanguíneos, glándulas seromucosas, linfocitos, plasmocitos y un tejido conectivo laxo. A este nivel. La explicación para ver que realmente no es un estratificado es este epitelio que estamos viendo acá. Este es un esquemita de un epitelio olfatorio. Acá tienen la membrana basal. Hay tres tipos de células en el pseudoestratificado. Una célula basal que es cortita, que toca la membrana basal. Fíjense esta que está acá, su núcleo es bien basal. Una célula sensorial, en este caso, una célula cilíndrica ciliada, que tiene un núcleo en el medio. Una célula de sostén, que es esto que estamos viendo acá. Esta es la célula de sostén, que es una cilíndrica, también con vellosidades, que tiene el núcleo más alto. ¿Ven que los núcleos están a diferente altura? Todas tocan la membrana basal, pero no todas llegan hasta la superficie. Por ejemplo, esta no llega a la superficie, queda ahí abajo, ¿sí? Esa es la característica de una célula, de un epitelio pseudoestratificado. Es una sola capa, pero por las alturas de los núcleos nos dan esta imagen de estratificación. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, ya hablamos de los senos paranasales, hablamos de la nasofaringe, nos vamos a la laringe. Después de la faringe, acuérdense que viene la laringe, que está situada entre la faringe y la tráquea. Es un tubo cilíndrico corto, rígido, entre 4 centímetros de longitud aproximadamente y 4 centímetros de diámetro. ¿Cómo está formada la laringe? Por cartílagos hialinos, principalmente, ¿no? Tiroides y cricoides, y podemos encontrar algunos cartílagos elásticos. ¿Alguno sabe la diferencia entre un cartílago hialino y un cartílago elástico? ¿Por qué diferenciamos así? ¿Dónde tiene un cartílago elástico? A ver. Más comúnmente. Fácil de tocar y uno siempre lo está tocando muchas veces. ¿En la oreja, profe? En la oreja. Ven que le pueden doblar, tironear y no pasa nada. No es rígido, es flexible. En cambio, el cartílago hialino es más rígido, por ejemplo, en la nariz, o en este caso en la laringe, que si yo doblara como la oreja, ese cartílago se va a romper, el cartílago hialino, ¿no? Es más rígido, no es fácil de doblarlo, por eso se puede romper. En cambio, el cartílago elástico no, tiene más fibras elásticas, por eso uno lo puede hacer lo que quiera, doblarlo, plegarlo y girarlo y no pasa nada con ese cartílago. Bueno, los cartílagos van a estar unidos entre sí por ligamentos y músculos, tanto intrínsecos como extrínsecos, formando este pequeño conducto, ¿no? Y por dentro va a tener una mucosa. Esa mucosa va a estar revestida por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿sí? Lámina propia, todo lo que habíamos descrito. Pero vamos a encontrar dos estructuras en la laringe, que son las cuerdas vocales, ¿no? Hay cuerdas vocales falsas y cuerdas vocales verdaderas.
¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Para qué les sirven las cuerdas vocales? Para hablar. Para hablar. Produce la fonación, ¿no? El sonido que nosotros producimos, ya sea al hablar o cantar, lo que sea. Esas cuerdas vocales cumplen la función. Bueno, les dije que hay dos cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas. Las verdaderas son las que van a producir la fonación. Las falsas no van a producir fonación. ¿Ah? ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre la falsa y la verdadera? Desde el punto de vista microscópico y anatómico, ¿qué diferencia hay? No sé, profe. ¿Algún otro? Que la verdadera tiene músculo y la falsa no. Sí. La verdadera tiene el ligamento vocal y el músculo vocal. Por eso se mueve, por eso vibra, por eso se contrae y se retrae. En cambio, la falsa no tiene ligamento ni tiene músculo. Es inmóvil, ¿no? Las cuerdas vocales, el espacio que queda entre ellos se los conoce como... ¿Cómo se lo conoce? ¿Alguien sabe? Entre las cuerdas vocales, el espacio que hay, ¿cómo se les llama? La glotis, ¿o no? Ese espacio que es la glotis, de acuerdo a la fonación, de acuerdo a cómo use uno la voz, si usa mal la voz, ven que a veces quedamos roncos, cuando gritamos mucho quedamos roncos o disfónicos. Es porque gritamos mal o no lo sabemos utilizar. Entonces, ¿qué hacen las cuerdas vocales? Cada que gritamos o hablamos mal, se tensan, vibran y puede haber roce entre ellas. Entre las dos cuerdas vocales puede haber una fricción o roce. Entonces, eso hace que se irrite y se inflame, por eso tenemos esa disfonía. ¿Sí? Bueno, esta cuerda vocal, la verdadera principalmente, aparte de producirse el pasaje del aire, cumple otra función que es la de fonación. O sea, cumple dos funciones, ¿no? Esa cuerda vocal va a tener otro tipo de epitelio. No va a tener este epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Lo que va a tener es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. ¿Ya? O sea, es un plano estratificado no queratinizado. Porque es más resistente, ya les había dicho, como habíamos visto en la epiglotis, que el epitelio pseudoestratificado cilíndrico. ¿Ah? Tenemos acá otra estructura que cumple también otra función con otro tipo de epitelio. ¿Ah? Y esa sería la laringe. Ustedes me dirán, pero ¿por qué cambia? Cambia el epitelio para que tenga otra función y necesite de un epitelio más resistente. Puede haber donde cambie el epitelio por otro motivo, no necesariamente porque cumplen otra función, sí, pero son patológicos. Por ejemplo, si un fumador, un tabaquista, si fuma mucho, los bronquios, que tienen un epitelio pseudoestratificado, con el tiempo, como lo expongo al humo, que es un irritante para ese epitelio, el organismo trata de adaptarse a ese humo, a ese irritante. Entonces se conoce como metaplasia. Va a cambiar de ese epitelio pseudoestratificado a un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Eso se conoce como metaplasia. El organismo trata de adaptarse y poner un epitelio que sea más resistente. Si yo lo sigo irritando constantemente con el tabaco, con el tiempo, una vez adaptado, ese epitelio puede transformarse en un carcinoma. Puede haber mutación en esa transformación y se transforma en una neoplasia maligna, como es el carcinoma. Eso puede suceder, sí. Usted dijo que el epitelio de las cuerdas vocales es escamoso, estratificado, no queratinizado. Estratificado, sí. Escamoso significa plano. Ah, plano. Plano, es lo mismo. Entonces es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Bueno, gracias. Bueno, pasamos a la tráquea. La tráquea, que está después de la laringe y antes de los bronquios principales.
Es un tubo de 12 centímetros de largo, 2 centímetros de diámetro, que se inicia con el cartílago cricoides de la laringe y termina bifurcándose con los bronquios principales. Bueno, ¿cómo está formada la tráquea? Es un tubo, dijimos, de 2 centímetros, está formado por anillos en forma de C, o anillos incompletos, no en forma de herradura. Son cartílagos hialinos esos anillos. En su parte posterior y van a estar unidos todos estos anillos por ligamentos y músculos. ¿Ah? Por dentro van a estar cubiertos por una mucosa, en este caso, si es respiratoria. ¿La tráquea cumple alguna otra función o solamente es respiración? ¿Alguien sabe? Solo respiración. Solo es respiración. Entonces, ¿su epitelio cuál va a ser? ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con... Está bien, un pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Sí. ¿No? No es muy complejo. Ese va a ser el epitelio, no va a tener áreas de diferente tipo de epitelio porque todo cumple simplemente la función respiratoria. ¿Sí? Entonces, tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Va a estar conformado por células calciformes, células cilíndricas, células basales. A este nivel de la tráquea empiezan a aparecer algunas células aisladas, diferentes a estas tres. En la mayoría están estas tres, las calciformes, las cilíndricas, las basales, y son las más importantes. Pero empiezan a aparecer unas células aisladas, como son las serosas o células en cepillo, principalmente las células neuroendocrinas. ¿No? Empiezan a aparecer. Vamos a ver de todo este grupo de células, principalmente las tres, la calciforme, cilíndrica y basales, equivalen o conforman el 90 y pico % de las células que vamos a ver en ese epitelio. Este otro grupito de 3 células solo equivale a un 3 a 5%. Por eso les digo que son aisladas. Acá tienen una imagen de un epitelio respiratorio. Las células calciformes son estos que tienen esa zona citoplasma más claro con una flecha verde. Son las células calciformes que tienen moco, que secretan moco. Las células basales son estas, las células cilíndricas son estas, ¿no? Estamos viendo un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y acá tienen las cilias. Por debajo de la membrana basal tenemos esta lámina propia que vemos acá, donde encontramos vasos sanguíneos, glándulas seromucosas, ¿sí? Y encontramos plasmocitos, linfocitos, todo eso. Los nombres decían a los linfocitos. ¿Qué tipo de poblaciones de linfocitos hay? Porque vieron el año pasado ustedes. ¿Cuántos tipos de linfocitos hay? ¿Linfocitos T y B puede ser? Sí, T y B. ¿Para qué función cumplen los linfocitos? Hay uno que era para la inmunidad o algo así, puede ser, ¿no? Fagocitosis, profe. ¿Cómo? ¿Quién dijo lo último? A ver. No te escuché. ¿Podés repetirme? Fagocitosis. No, el linfocito no fagocita, el macrófago fagocita o el histiocito. Ah, verdad. Perdón. No hay, está bien. No. Los linfocitos participan en lo que es el sistema de inmunidad, ¿sí? El linfocito T da la inmunidad celular, el T la inmunidad celular y el B la inmunidad humoral. No sé si saben la diferencia ustedes. La inmunidad humoral, ¿cómo se da? La inmunidad celular, ¿cómo se produce? ¿Alguien sabe? ¿Les hablaron el año pasado de eso o no? Me parece que no. La inmunidad celular que le da el linfocito T es la que va a destruir a la célula infectada o al germen en forma directa, en forma de una lucha de cuerpo a cuerpo, podríamos decir. Si uno tiene que comparar o poner ejemplos, que ahora estamos pasando por las guerras ahí en el Medio Oriente, el linfocito T es el que va a enfrentar cuerpo a cuerpo con una espada y va a destruir al enemigo, lo va a matar. En este caso, el linfocito tiene unas sustancias que se conocen como perforinas, que sería su espada, digamos, que es el que va a ir perforando la célula hasta que revienta.
En cambio, el linfocito B antes se va a transformar en una célula plasmática, que es esta que estamos viendo acá, y esa célula plasmática va a secretar las inmunoglobulinas o proteínas que son los anticuerpos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo es eso? Una vez secretada el anticuerpo, la inmunoglobulina, pasa al torrente circulatorio o con el moco sale a la superficie, ¿sí? Si pasa al torrente circulatorio a la sangre, por la sangre va a ir a cualquier parte del organismo donde necesiten de su función y va a destruir a la gente o a la célula infectada ese anticuerpo en cualquier parte. Es como una sustancia, una arma química que no necesito estar yo, lo puedo mandar por un dron, por lo que sea, lejos, a la distancia y matar gente. Bueno, en este caso la inmunidad humoral hace eso, secreta inmunoglobulinas o anticuerpos que los puede mandar por el torrente circulatorio a cualquier parte del cuerpo. Cuando llega a la superficie, en este caso por el moco, es para protegernos de todo lo que ingresa por la vía respiratoria, a nivel de la mucosa. Por eso encontramos linfocitos y plasmocitos en la lámina propia, ¿no? No es que están al azar, no están perdidos, tienen una función a ese nivel. Es lo que les decía, las células son las calciformes 30%, las ciliadas 30%, las basales 30%, tenemos el 90%. El resto son las en cepillo, las células neuroendocrinas, todos esos. De la tráquea pasamos ¿a qué? ¿Qué estructuras vienen después de la tráquea? Los bronquios. Los bronquios. Los bronquios se los puede dividir en dos, los que están fuera del pulmón y los que están dentro del pulmón. Por eso se los conoce como bronquios extrapulmonares y bronquios intrapulmonares. Al árbol bronquial siempre se va a ir dividiendo de a dos. Eso se conoce como dicotomización de los bronquios, ¿no? Siempre de a dos. Y a los bronquios siempre lo va a acompañar los vasos sanguíneos, arteria, vena, linfático y nervio. Siempre, cada que se divide, se bifurcan también los vasos, todo eso, y van con ellos, acompañándolos, ¿sí? La bifurcación de los bronquios se va a producir más o menos se lo conoce como por generaciones, hasta la 15ª generación aproximadamente se va a ir dividiendo. ¿Qué diferencia hay entre la tráquea y el bronquio? ¿Alguien me puede decir desde el punto de vista microscópico o anatómico? ¿Qué les parece a ustedes? ¿En el epitelio, en el cartílago? ¿En qué puede diferenciarse o son iguales? ¿Qué les parece a ustedes? No son iguales, la tráquea tiene cartílago. ¿Y el bronquio? Y el bronquio no. ¿Algún otro? ¿Se le ocurre algo? Los bronquios, principalmente los bronquios principales, son iguales que la tráquea, tienen cartílago, son iguales. La única diferencia que son en diámetro, son mucho más delgadas. Después toda la estructura macroscópica y microscópica son idénticas. Su epitelio pseudoartificado cilíndrico ciliado, tiene cartílago, tiene lámina propia, con todas las características que fuimos nombrando del bronquio, de la tráquea, son iguales, ¿sí? A medida que se va a ir bifurcando, por eso decimos, perdón, ahí tienen la bifurcación. A medida que los bronquios primarios y la estructura primaria son idénticas a la tráquea, ¿no? A excepción del diámetro, es más pequeño y sus paredes son más delgadas. Es la única diferencia, ¿ah? Entre los bronquios primarios principalmente y la tráquea. Después, a medida que van a ir cada vez bifurcándose más, sí se van a ir diferenciando. Uno por el diámetro, cada vez van a ser más delgadas, la luz es más delgada también, el diámetro es menor. La otra diferencia son los cartílagos,
ya no va a ser un solo cartílago en anillo, sino van a ser placas o fragmentos de cartílago. Y empieza a aparecer músculo liso y fibras elásticas. Acá tienen una imagen de un bronquio intrapulmonar, ya no es el extrapulmonar, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, lámina propia, y empieza a aparecer esto que es el músculo liso con fibras elásticas. El cartílago es esto que están viendo acá. Todavía tiene cartílago. ¿Sí? Los primeros bronquios de la tercera, cuarta generación todavía tienen cartílago. Pero empieza a aparecer, acuérdense, músculo liso y fibras elásticas, y los cartílagos empiezan a diferenciarse haciendo fragmentos. Fíjense en esta imagen, ya no es un cartílago continuo, son pedazos de cartílago o placas de cartílago. Acá tienen otro pedacito de cartílago, acá lo mismo, que van rodeando la luz de los bronquios. Entre la séptima y sexta generación aproximadamente, cada vez tiene menos cartílago y cada vez más fragmentado, más delgado y más fragmentado. Y a partir de la séptima, más o menos, generación, el epitelio deja de ser pseudoestratificado. Se transforma en cilíndrico, simple, ciliado. ¿Sí? Un epitelio cilíndrico, simple, ciliado. Los cartílagos son más fragmentos, el músculo liso sigue aumentando como las fibras elásticas. ¿Eh? Los bronquiolos de la décima generación, epitelio cilíndrico simple, con células calciformes. Posteriormente, después de la décima 11 generación, el epitelio se hace cúbico simple. Todavía tiene cilias, pero se hace un cúbico simple. Cilias más cortas, ¿no? O sea, va a ir disminuyendo la altura del epitelio, va a ir desapareciendo el cartílago, va a desaparecer por completo en los bronquiolos, ya no vamos a encontrar cartílago. Las glándulas mucosas o seromucosas también van desapareciendo, va a haber menor secreción de moco en los últimos bronquiolos. Las paredes carecen de cartílago, el tejido conectivo y fibroelástico y la capa de músculo liso va aumentando. En resumen, lo que tienen, ¿no? Células claras, células cilíndricas con cilias, algunos gránulos secretores, degradan las toxinas y secretan material parecido y ya empiezan a tener como parecido al surfactante, que todavía no están secretándose a este nivel porque el surfactante lo vamos a ver en los alveolos. Pero aparece un líquido muy parecido, una sustancia parecida a él. Acá tenemos otra imagen de un bronquiolo terminal donde ya no tiene cartílago, fíjense, ya no hay cartílago. Tenemos la capa esta de músculo liso, fibras elásticas y conectivo. El epitelio, acá todavía es algo cilíndrico, entre cúbico y cilíndrico, y la luz se hace más estrellada. ¿Por qué se hace más estrellada? Ya no hay un cartílago rígido que lo sostenga. Entonces la luz se va haciendo estrellada. La luz lo mantiene todavía esta capa de músculo liso y fibras elásticas. Llegamos a los bronquios terminales que tienen aproximadamente 0,5 milímetros de diámetro, o sea, medio centímetro, son más delgaditas, la luz más finita. Y ahí termina en el bronquio terminal lo que es la porción conductora. ¿Ah? Ahora sí vamos a entrar a la porción respiratoria. Les había dicho, la porción respiratoria es donde se puede producir intercambio gaseoso. Si a ustedes les pregunta, ¿dónde se produce el intercambio gaseoso? ¿Cuál es su respuesta de ustedes? En los alveolos. ¿En los alveolos, profe? En los alveolos. Los alveolos son los que están capacitados a producir. Pero se puede producir pues, algo de intercambio gaseoso en los bronquiolos respiratorios y el conducto alveolar. No están preparados, pero se puede producir. Por eso se lo conoce como porción respiratoria. Son la primera generación que puede ocurrir intercambio gaseoso, ¿no? No es lo adecuado, no es el ideal, no es el ideal es a nivel de los alveolos.
pero puede producirse, no es que concretamente se produce acá. Bueno, sus paredes son mucho más delgadas, ya no tienen cartílago, nada. Después tenemos el conducto, acá el epitelio es bien cúbico, fíjense, el epitelio es cúbico, ya puede estar encortado por algunas cavidades alveolares, pero el epitelio es bien cúbico, deja de tener cilias a este nivel, en el bronquio respiratorio. Este es el conducto alveolar, que no tiene una pared continua, porque va a estar entrecortado por las cavidades alveolares, y su epitelio también es cúbico. Fíjense, todavía es un cúbico bajo del conducto alveolar, estoy hablando. ¿Sí? Después del conducto alveolar vienen los alvéolos. Son entre 200 micras de diámetro aproximadamente, donde se va a producir el intercambio gaseoso. La respiración propiamente dicha, ¿no? Ingresa oxígeno, sale dióxido de carbono. ¿Sí? Esa es la principal función. ¿Qué células vamos a encontrar en los alvéolos? ¿Alguien sabe? ¿Alguno? Ya terminamos. A ver. Los neumocitos. Los neumocitos. ¿Cuántos tipos de neumocitos hay? 2. 1 y 2, ¿no? ¿Alguien sabe cada uno qué diferencia tiene o qué función cumple en cada uno? Ayuda a la atención y otro tiraba el surfactante. ¿Cuál? No sabes. El 2 era para el surfactante. Sí. Y el 1 es el intercambio gaseoso. ¿Qué formas tienen? ¿Alguno sabe? Al 1 lo conocen, todos. ¿Qué epitelio tiene los alvéolos? ¿Qué epitelio tienen los alvéolos? Plano simple. Plano simple. Esos son los neumocitos tipo 1. O sea que el neumocito tipo 1 es un epitelio, una célula plana. ¿No? El neumocito tipo 2, acá tenemos, son tipo 1 y tipo 2. El neumocito tipo 1 equivale al 95%, que es lo que reviste al alvéolo. Es un epitelio escamoso simple, plano simple. ¿Sí? El tipo 2, que es es una célula cúbica. Son células cúbicas. ¿Sí? Son aisladas, solo equivalen al 3 a 5%, son muy poquitas, están a la entrada del alvéolo en forma aislada. ¿Ah? Y la función principal que tiene el neumocito tipo 2 es la secreción del surfactante. ¿Ah? ¿Para qué nos sirve el surfactante? Para que el alvéolo no se colapse, ¿no? Quede abierto, para que se pueda producir la respiración. Es importante. A su vez, el neumocito tipo 2 da origen al neumocito tipo 1. ¿No? Vean que la importancia que tiene, por más que sean poquitos, pero son importantes. Ese es el neumocito tipo 2. El surfactante o agente tensioactivo, ¿cómo está formado? Va a estar formado por 2 fosfolípidos y 4 proteínas. Los fosfolípidos son dipalmitoil fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol. Y las proteínas se las conoce como proteína A, B, C y D. ¿No? Es como está formado el agente tensioactivo. Ya vimos para qué sirve. Podemos encontrar macrófagos en los alvéolos, que son los que van a fagocitar todas las partículas que lograron pasar y llegar hasta el alvéolo. Ellos son los que se van a encargar de limpiarlo. Si es un fumador, el carbón que llega hasta el alvéolo van a fagocitar y tratar de eliminarlo. ¿Sí? Acá tenemos alvéolos, cavidades alveolares, con sus tabiques alveolares que estamos viendo, algún macrófago que estamos viendo acá. ¿Cómo está formado la barrera alveolo-capilar? ¿Qué es la barrera alveolo-capilar? La barrera alveolo-capilar es donde se produce el intercambio gaseoso. De acuerdo al libro que lean, ustedes van a encontrar que algunos les van a decir que tiene 4 capas, otros les van a decir que tiene 3 capas. ¿Sí? Depende del libro que lean, es lo mismo. No es que están equivocados ni uno ni el otro. En este caso yo les puse el que tiene 3 capas.
De un lado, del lado del alvéolo, está el neumocito tipo 1, con el agente ansioactivo. En el medio están las láminas o membranas basales, que serían una membrana basal del alvéolo y una membrana basal del capilar, ¿no? Algunos libros los dividen a la membrana basal en dos capas, una del alvéolo y otra del capilar. Por eso decimos que hay 4 capas. Otros, los que describen 3 capas, a las 2 membranas lo describen como si estuvieran fusionadas las membranas, como si fuera una sola, ¿no? Después, del otro lado, están las células endoteliales de los capilares, ¿no? Esas serían las capas que tiene que tener una barrera alveolo-capilar. Esto es importante porque muchas veces lo que nos puede encontrar cuando hay una neumonitis, una inflamación del intersticio, como sucedió durante el COVID, entre las 2 membranas basales, que sería parte del intersticio, se mete el infiltrado inflamatorio, las células inflamatorias, y que después con el tiempo provocan secreción o formación de tejido conectivo. Entonces, si yo agrego otra capa entre las membranas basales, ya sea de células inflamatorias o de tejido conectivo, altero la difusión de los gases, altero esta barrera. No va a pasar de un lado el oxígeno, no va a pasar el dióxido del lado del otro lado. Entonces provoco una alteración en la difusión de los gases. ¿Qué me produce eso? Hipoxia, porque el oxígeno no va a poder entrar, no va a poder atravesar, tampoco va a poder salir el dióxido de carbono, y eso me produce una acidosis metabólica, ¿no? Por más que yo le ponga, por más que yo le dé, esta es la barrera esa que les decía, el alvéolo es esto, el epitelio, el neumocito es esto, su membrana basal, el capilar, su membrana basal y el endotelio. Solo eso tiene que haber. Cuando aparece otra capa acá, nos produce la alteración en la difusión. Por más que le dé oxígeno a presión, si esta difusión de gases está alterada, no va a pasar el oxígeno, ¿no? Yo lo que tengo que hacer primero es mejorar, eliminar la inflamación, eliminar lo que está acá para poder producir la difusión de gases, ¿sí? En la pandemia o el COVID sucedía eso. Producía esa inflamación, una fibrosis, y no podía atravesar el oxígeno por más que se les daba oxígeno constantemente, morían igual, ¿no? Bueno, ¿qué es la pleura? La pleura es una serosa, ¿sí? Es una serosa como está formada por un epitelio simple y tejido conectivo, vascularizado. Eso es una serosa. Tiene 2 capas, una visceral y una parietal. Entre las 2 capas hay un espacio y ese espacio tiene algo de líquido, muy poco líquido, porque si no tuviera líquido, el roce de las 2 capas produciría dolor cada que respiramos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el líquido? Para lubricar, evitar ese roce seco entre las 2 hojas, ¿sí? Y producir dolor. ¿Ah? Eso es la pleura. Cuando veamos con ustedes, esta sería una imagen de microscopía de una pleura, ¿no? Tejido conectivo vascularizado con teleplano simple. Cuando veamos con ustedes si podemos, si alcanzamos a recuperar, macroscopía, vamos a ver, microscopía, vamos a ver, este es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Fíjense, alta resolución, por eso vemos tan grande, ¿no? Esta es la laringe, las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas. Y acá tenemos un bronquio con el cartílago, el epitelio, todo eso. A mayor aumento ese mismo bronquio, el cartílago, las glándulas seromucosas, el epitelio, todo eso. Cuando veamos, vamos a ver todas estas imágenes con la microscopía. Esto es un pulmón con un bronquiolo terminal. Ven que no tiene ya cartílago, los alveolos, el alveolo a mayor aumento, los macrófagos alveolares que estamos viendo acá, los capilares en las paredes de los alveolos. Eso sería de lo que es el sistema respiratorio. ¿Preguntas? Me parece que Profe, no. ¿este Power lo va a pasar? Sí, hoy se los paso. Ya está subido al campus igual. Si no me equivoco, sí, pues igual se los paso por el grupo de WhatsApp hoy.
Dale, profe, genial. Ok, gracias. Termino con el otro grupo y se los paso. ¿Listo? Si no hay preguntas, nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves que viene. Si no, no hay ningún contratiempo, y si no, veremos cuándo nos organizamos. Dale, profe. ¿Listo? Gracias. Gracias, profe. Profe, Hasta luego. Chao.